Hola, mi nombre es Santiago y esto es Un Pastuso hablando de economía. La verdad, para mí, no sé, me llena como de emoción iniciar con este proceso como tal, porque es una de las cosas que siempre he querido. Me presento, mi nombre es Santiago Suaza, tengo aproximadamente 20 años, en el momento estoy cursando la carrera de Economía en la Universidad del Cauca, en Colombia, y me apasiona mucho mi carrera. Desde pequeño siempre me quería meter con la divulgación científica, quería ser astrónomo, pero pailes no se pudo. Pero hay otros conceptos que en verdad sí me gustaron hartísimo, que son como tal las ciencias sociales. Desde pequeño, cuando estaba en el colegio, me encantaba la filosofía, la psicología, todo lo que tenga que ver con la mente humana. Y cuando estaba cursando en segundo semestre, un profesor, que la verdad lo aprecio mucho, nos enseñó sobre una carrera. No sobre una carrera, más como una especialización en el ámbito de la economía, la cual es la psicología conductual o economía conductual o como la quiera llamar. Esta es como la rama de la psicología que se sumerge al campo económico. Entonces, él nos comentaba lo importante de estos procesos y la verdad me enamoré. Es por eso que decidí iniciar con este tipo de proyectos, porque mi sueño es que todas las personas sepan de ámbitos económicos y que sepan cosas que en verdad les influyen a ellos y que son importantes para la vida de ellos. Así que si desean saber más, sigamos continuando con este hermoso capítulo. Bueno, el día de hoy traje un concepto y traje un tema que es demasiado controversial, porque si nos metemos al ámbito de economía política o política como tal, vamos a ver de que pues es un ámbito muy profundo que tiene muchas fases, muchos matices y muchos de los problemas que sumergen a las personas en su día a día se encuentran ahí. Entonces, para intentar tomando lentamente e ir desmesurando cada término, el día de hoy toqué el tema como tal que se llama la renta universal. Y lo hice en un documento que si lo desean lo voy a dejar en el link de este video, que se llama El hombre gris, el capitalismo financiero. Pero antes de eso me gustaría dar como una introducción acerca de ciertos términos que suelen afectar la comprensión del podcast como tal. Así que primeramente que todo, tengo que destacar una de las cosas súper importantes. Capitalismo financiero no es capitalismo normal. El capitalismo financiero es un término económico que hace referencia al capital tangible. ¿En qué sentido? Cosas que tú puedes tocar. La silla la puedes tocar, a tu mujer la puedes tocar, no mentira, a tu esposo lo puedes tocar, etcétera, etcétera. Pero son cosas que tú las puedes medir, las puedes palpar. Y ese tipo de cosas como tal de bienes, hablando en términos contables, hacen parte del capital financiero. El dinero como tal es un capital financiero, es algo que tú lo puedes utilizar para obtener otro tipo de cosas. Así que, ¿qué pasa cuando logro comentar acerca del hombre gris? Hay una leyenda que se encuentra ubicada en los Estados Unidos, que dice que más o menos en eso del siglo XIX había un asesino que se camuflaba entre todas las personas vistiendo un traje gris y con un sombrerito gris. Y lo raro era de que ese sombrerito gris que yo sé utilizar en los videos hace referencia a eso. El sombrerito gris o el señor del sombrero o el señor del traje del sombrero gris era un asesino que usualmente capturaba a sus víctimas, las atrapaba, las literalmente violaba, descuartizaba, etcétera, etcétera, pero lo hacía de una manera que afectaba la sociedad y palpaba y hacía que todos se quedaran en shock. Entonces era raro porque las personas no lo miraban como alguien macabro, porque pues tenía una vestimenta muy elegante y tenía un carisma muy impresionante, pero sin embargo era una persona que tenías que tener mucho cuidado. Entonces, en esos ámbitos yo tengo que comentar una cosa. Ya cuando logro comparar hace dos cosas, al asesino con el capitalismo financiero, hago referencia a que el capitalismo como tal es un sistema voraz.
Y no solamente lo puedes comprobar viendo las noticias, sino que lo puedes comprobar en tu día a día. Si tú eres una persona que no trabaja, que te mantienen tus papás o que, mejor dicho, no tienes una afectación económica constante, no lo vas a ver tan así. O sea, lo miras el capitalismo como algo normal. Pero si eres una persona que en verdad le afectan los términos económicos, que tienes que trabajar constantemente para ganar lo tuyo y que tienes que esforzarte para tener cierto tipo de bienes, esto lo logras entender de una mejor manera, porque es algo que es cotidiano. En el capitalismo sobreviven los que tienen la posibilidad de trabajar y los que tienen la posibilidad de tener capital, porque tú no puedes ir a ninguna tienda, no puedes llegar a ningún éxito al costo o cualquier cosa simplemente con una sonrisa. Tienes que llevar dinero para poder cancelar, y ese dinero, ¿de dónde lo tienes? Ese dinero lo tienes de tu trabajo. Entonces, concluyendo, para dar paso al primer término, el capitalismo financiero hace referencia a ese sistema que conocemos nosotros, ese sistema que se basa usualmente solamente en los activos financieros. Puchicas, lo que tú puedes coger, lo que tú puedes palpar, lo que tú puedes sentir, entra en ese ámbito del capitalismo financiero. Pero hay una cosita, y es lo siguiente. Cuando en el 2019 se detectó el coronavirus, muchas de las personas quedaron literalmente en shock porque no sabía qué iba a pasar con sus vidas. O sea, habían personas pobres que dijeron: no podemos quedarnos encerrados mucho más tiempo porque sentimos que no tenemos el dinero suficiente. Miren esto, el dinero suficiente para obtener comida, y si no comemos nos morimos. Entonces tú dices: ¿será que no? ¿Será que sí? ¿Será que el capital financiero ocupa algún factor importante? Y es que sí ocupa como tal, porque en la pandemia vimos una de las cosas que acaban con el capitalismo financiero, y son las fallas del mercado. Cuando hago término o cuando comento acerca de las fallas del mercado, hago referencias que el capital financiero se respalda siempre en que tiene que haber un mercado donde las personas intercambien estos bienes que podemos tocar, los bienes tangibles, ¿ya? Pero cuando digo de una falla de mercado, es cuando este mercado por alguna razón se rompe. Y cuando esto se rompe como tal, cuando no hay el lugar donde intercambiar ese tipo de bienes, surge crisis económicas, surge estancamientos económicos, surge pobreza, surge hambre y surgen un furgo de cosas que afectan a las personas. Así que en el 2019 vimos esto. Las personas no podían salir de sus casas porque si no eran arrestadas por la policía. Y como no tenían la posibilidad de comprar bienes y al mismo tiempo no tenían la posibilidad de ofrecer su trabajo, así que no tenían dinero, pues hubo shock. Vimos lo de las banderitas rojas al frente de cada puerta para demostrar que no tenían que comer, y vimos a personas literalmente morirse de hambre. Ahora bien, hay una cuestión que deseo destacar aquí para comenzar a analizar esto. El mercado como tal es un sistema muy hipócrita, porque cuando tiene fallas del mercado usualmente afectan, lo que les comentaba, afectan a las personas que tienen ingresos medianos y que tienen ingresos bajos, porque usualmente a las personas que son multimillonarias, y no solamente hablamos de ricos, hablamos de multimillonarios, se benefician con las crisis del mercado porque se forman los famosísimos monopolios. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es cuando una sola empresa tiene el control del mercado. Imagínense lo siguiente: tú eres un vendedor de celulares, literal, y estás en el centro de Ipiales o de cualquier ciudad, Pasto, Pereira, Bogotá, y tú estás en el centro y tú eres el único local que vende ese tipo de celulares en todo el mundo. Las personas tienen la necesidad de comprar celulares porque lo requieren, es una necesidad. Y como tú eres el único vendedor, tú puedes modificar el precio de los productos y puedes literalmente vender esos celulares a un costo muy elevado porque no tienes competencia. O sea, la persona te tiene que comprar sí o sí el celular como tal porque es una necesidad. Y al final te terminas volviendo un multimillonario y nadie te puede colocar como un stand-by y decirte: no, te estás aprovechando de las personas. Sí, me vale verga, perdón la expresión, pero pues te aprovechas de las personas y bailas. Son cosas que te afectan a ti y afectan al resto de la sociedad.
A ti te afectan de una manera positiva, obviamente, pero a la sociedad la afectan de una manera negativa. Y esto pasó en la crisis del coronavirus. Así de que en el primer capítulo del documento como tal, coloqué que la hipocresía del mercado es algo súper fuerte. Porque hace que las personas que supuestamente el mercado es un sistema que evolucionó del feudalismo para que todos podamos tener la libertad de ser unas personas íntegras y tener un desarrollo económico, es algo que no es verdad. El mercado sí hace a las personas millonarias y te da la posibilidad de tener recursos, pero siempre tiende a favorecer a los que están arriba, a las élites corruptas se podría decir, y no solo corruptas, élites que piensan no más en su beneficio individual más que en el beneficio colectivo. Bueno, pues, y ahorita sí ya bien viene lo interesante. El promotor del capitalismo financiero como tal fue un único país que se llamaba, que se llamaba, que siempre ha estado ahí, que es Estados Unidos de Norteamérica. En este lugar, ya cuando se formó como tal el territorio, las personas tenían la posibilidad de utilizar el mercado para volverse ricas. Una de las cosas que me comentaba mi profesor de historia económica, que es una cosa que deseo destacar acá, era que Estados Unidos era un país de ensueños, o sea, literal. Tú llegabas allá y decías, puchicas, quiero que me den tierra. Y ellos decían, adelante, ve, mata a los indígenas, porque es que tenemos que hablar de términos serios, ve, conquista esas tierras, colócalas bajo el dominio del país como tal, de la democracia, y esas tierras son tuyas. Entonces, en esa época hablamos de la independencia de los Estados Unidos, lo que es siglo XV, XVI, XVII, ya pasaba esto, de que las personas tenían la posibilidad de obtener lo más importante para el mercado, que es simplemente que es lo de los activos financieros, que en este caso están en función de la tierra. O sea, que más tierra, más capital, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora bien, hay un término que deseo traer a consideración acá, que es la movilidad social. Ya hablamos acerca de que el mercado en realidad es un hipócrita porque beneficia a las personas que usualmente tienen más recursos como tal, que en Estados Unidos era un país que tenía la posibilidad de que se implementaran mercados donde todos se beneficiaran, pero al final pues la tierra no es infinita y hubo gente que se quedó con más posesiones y comenzamos a tener lo que se le conoce como la desigualdad social. ¿Qué es la desigualdad social? La desigualdad social es, como su nombre lo dice, algo que es desigual, o sea, desigualdad, desigualdad a desigual. Es algo sencillo. La desigualdad social es cuando diferentes estilos de personas con diferentes, se podría decir, estratos económicos, con diferente adquisición económica, viven en un territorio. Esto tú lo puedes ver en cualquier ciudad. Tú te vas a dar cuenta que siempre hay barrios de ricos y barrios de pobres. Ya están en el mismo territorio, comparten muchas veces la misma cultura, la misma identidad social, pero tienen una desigualdad económica. Entonces la desigualdad social genera esto. ¿Qué pasa con la desigualdad social en el siglo XXI? Estamos viendo que se está creciendo. ¿En qué sentido? Cada vez encontramos o personas que son muy ricas, pero exacerbadamente ricas, y personas que son muy pobres. Entonces, cada vez, y varios economistas aprueban lo que yo les estoy diciendo, la brecha se va agrandando. O sea, cada vez hay o más ricos o más pobres. Y la clase media es la que se está literalmente hundiendo en un hueco y tiene que tomar dos bandos. O tienes muchísima suerte y te metes con los muy ricos, o bailas, te jodiste y te metes con los pobres. Así es el sistema financiero, el sistema capitalista como tal, porque hasta incluso muchos economistas que aprueban este tipo de capitalismo financiero dicen, no, es que esto es como en la naturaleza, como la ley de Darwin, dice, donde sobrevive el más fuerte. Y yo literalmente me sé reír porque le digo, ¿de qué me hablas, viejo? ¿Cómo así que sobrevive el más fuerte? No es que sobrevive el más fuerte, porque en la naturaleza los individuos están a factores constantes. Eso se le conoce en economía como un ceteris paribus. Ya, los factores que afectan al individuo son todos iguales. Los peces, cuando están en un ámbito normal, ellos están en el mismo río o mar o lo que sea, o cuerpo de agua, pero tienen la misma cantidad de comida, la misma cantidad de aire, o sea, están en un ambiente igual. Y ahí sí ya entran en juego lo que son los genes.
Ahora bien, en el mercado no sucede eso, porque ¿cómo vamos a poner a comparar una empresa que tiene un capital financiero súper grande con un emprendimiento que apenas está surgiendo? Obviamente, en una competencia perfecta, que es quitemos todo, dejemos que ellos dos compitan, ¿quién gana? Pues puchicas, obviamente va a ganar la empresa grande, porque va a tener la posibilidad de reducir costos y maximizar ganancias. En términos sencillos, el capitalismo financiero ha hecho eso, que la desigualdad social crezca, que la irregularidad de la competencia también crezca y que pues más personas cada vez seamos más pobres. Y lo digo desde el término seamos porque pues lastimosamente no pertenezco a esa élite social gubernamental que tiene millones de dólares. Ahora bien, hubo un consenso en Estados Unidos donde se miraba lo que se le conoce como la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es un término económico que habla acerca de moverse, o trasladarse de pisos sociales y económicos. ¿En qué sentido? Me doy a conocer o me doy a entender. Un pobre, cuando logra triunfar en el sistema capital, como tal en el capitalismo, y logra ascender a una clase media, tuvo una movilidad social. O sea, pasó de un estrato 0-1 a un estrato 2 y 3. Y si logra seguir coronando y llega a un estrato 4-5, la movilidad social crece. Ahora bien, un estudio que se hizo creo que eso fue en Inglaterra, demostró que aproximadamente los países están perdiendo una cantidad exacerbante de dinero, de crecimiento económico, o sea, se están estancando porque no hay una movilidad social demasiado fuerte. Es el caso de dos economías súper fuertes, la que es el caso de China y de Estados Unidos. Y siendo mucho más específicos, China ha perdido aproximadamente $1.000 millones a lo largo de estos 10 años y Estados Unidos ha perdido $850.000 millones. ¿Qué hago yo con estos numeritos? Estos numeritos demuestran que cuando no hay movilidad social en un país, el país se enfrenta a un estancamiento económico. ¿Y qué es un estancamiento económico? Que pues bailas. Es como cuando tú vas en un carro y el carro se para en plena loma. Estaba lo más de bien avanzando y el carro se paró, significa que estás estancado. En términos económicos pasa lo mismo. Cuando decimos que una economía se encuentra en un estancamiento económico, es que va a perpetuar sus estados como tal, los mismos hospitales, las mismas universidades, las mismas calles, y se va a quedar literalmente igual. Este punto hace conclusión y yo en el documento lo logro esgrimir, o sea, esgrimir es escribir de una mejor manera a esta cosa que es la hipocresía del mercado financiero. Entonces, supuestamente el capitalismo fue diseñado para que las personas tengamos mucha más libertad, de que podamos ser alguien más libres, de que tengamos un desarrollo económico integral, pero estamos viendo que eso no está sucediendo. Cuando salimos del feudalismo, que era literal una cosa, pues un sistema totalmente inequitativo y hasta incluso corrupto de cierta manera, porque el rey era quien nos atormentaba y nadie podía descoronar al rey, entramos a esto con la promesa y se puede decir con los sueños de crecer y de ser iguales al mismo rey, pero lastimosamente ya no está sucediendo eso. Y concluyo con esto. Usualmente se pensaba antes que estudiar una carrera universitaria, estudiar en un colegio o tener un título te da la posibilidad de aumentar tus ingresos. Ahora conozco a millones de profesionales, cualquier tipo de persona que tiene un título profesional y no tiene la posibilidad de tener una movilidad social, o sea, está estancado donde está. Y tú preguntas, ¿pero por qué si tiene estudios o si tiene esto? Y la persona te dice, no, es que no encuentro trabajo. Ahí está, estancamiento económico. Si no encuentras trabajo es porque la empresa que estaba dando trabajo dejó de dar trabajo. Al haber dejado trabajo, eso es como una bola de nieve. Afecta a un grupo de personas y esas personas se quedan en el mismo lugar. Entonces, en este documento que les dejo acá abajo, comento la importancia de esto, de tener un reset, o sea, un reseteo total en el capitalismo, porque sí, no nos podemos meter al socialismo como tal y es otro capítulo que tocaré más adelante, pero tenemos que comenzar a generar cambios que literal lleven a esa libertad social,
porque si no, al final los ricos seguirán siendo más ricos, los pobres más pobres y nos regresaremos a la Edad Media, donde el rey hacía lo que quería con sus súbditos y los súbditos no podían decir absolutamente nada. Bueno, pues, y continuando con esto, ya que logramos conocer el problema del capitalismo financiero en términos sencillos y bonitos, les voy a explicar cuál es la supuesta solución que nos dan los economistas modernos, los economistas conductuales, los economistas ecológicos, los economistas íntegros, que pues son la nueva escuela que está surgiendo en los últimos años. Hablamos de Kahneman, hablamos de Trotsky, hablamos de personas que tienen un pensamiento totalmente diferente al clásico y ellos comentan acerca de una renta universal. Pero ¿cuál es la renta universal? ¿Qué es este concepto de renta universal? Fácil. Una renta universal es un ingreso que a ti te va a llegar por simplemente nacer en un territorio. De esto hay millones de videos. Si tú buscas en YouTube qué es la renta universal, qué es la renta universal, te van a dar un millón de cosas, que la renta universal es esto, que la renta universal es eso otro. Pero resumiendo todo ese tipo de pensamientos, la renta universal simplemente es eso, es coger un ingreso que a ti te llega por simplemente existir. Pero ahora bien, ya lo analizamos desde la manera segura, desde la manera tranquila, desde la manera pues más clara. Pero más que eso, más que te llegue un ingreso, que es la manera sencilla de comprender, este ingreso modifica muchos factores que se encuentran a su alrededor. Y lo primero que te debo comentar acá es de dónde va a venir ese ingreso. En el documento que escribí coloco acerca de que el dinero no se crea como tal o que el dinero no tiene valor en sí. ¿Cómo así que el dinero no tiene valor en sí? Si tú miras el valor que tiene un billete de 1,000 pesos, no es de 1,000 pesos, literal es de 50, 100 pesos porque es un papel. Entonces, Adam Smith, el cual era se podría decir, el padre de la economía como tal, él dijo a los mercantilistas, que en esa época eran unos economistas que les encantaba obtener riquezas, les dijo, pero parce, el dinero no tiene como tal valor en sí, sino que depende de la producción y depende de la confianza en la sociedad. Ojo aquí, el dinero como tal no tiene valor, pero su valor depende de la confianza que tengan las personas en ese billete. Si yo le paso a una persona que no conoce nada de Colombia, nada de dinero, nada de billetes, un billete de 50,000 pesos, la persona simplemente va a coger el billete y va a decir, oh, qué bonito papel, pero no va a entender el valor que significa eso, a diferencia de que si me voy, pongamos, no sé, a un de uno, con esos 50,000 pesos puedo intercambiarlos por un furgo de cosas. O sea, el dinero es un activo que se utiliza para intercambiar bienes o servicios. Ahora bien, ¿qué pasa? El dinero como tal, ya que tiene esta naturaleza toda extraña, tiene que sí o sí tener se podría decir, un intercambio constante para tener valor. Entonces, una de las soluciones que pues la mayoría de personas dice para aplicar la renta básica es imprime dinero a lo loco, y cuando tengas dinero a lo loco simplemente lo repartes. Pues eso no va a servir de nada. Antes incluso te vas a tirar el sistema económico, porque pues siendo francos, si tú imprimes dinero al piso, ese dinero deja de ser escaso. Al dejar de ser escaso, las personas ya no van a ver valor en él como tal, y pues simplemente se va a convertir en lo que es, un papel más. Entonces, no, la renta básica no se puede basar en eso, no puede basarse en imprimir dinero a lo loco, sino que se tiene que basar en una redistribución del dinero ya existente. Y aquí es cuando comenzamos con los primeros problemas, y aquí es cuando los neoliberales, los conservadores, tiran un grito en el cielo. ¿Por qué? Porque dicen, eso no se puede hacer. Entonces, yo como respuesta en el documento coloco el caso de lo siguiente, y les voy a citar textualmente. Dice, los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado con creces su fortuna, que ha pasado de 70,000 millones de dólares a 1.5 billones de dólares, a un ritmo de 15,000 dólares por segundo, o lo que es lo mismo, 1.300 millones de dólares al día. Durante los primeros 2 años de una pandemia que había deteriorado los ingresos del 99% de la humanidad y que ha empujado a la pobreza a más de 160 millones de personas más. Mirarás lo que dice acá.
Si estos 10 hombres perdieran el 99% de su riqueza, mañana seguían siendo más ricos que el 99% de las personas del planeta, afirmó Gabrielle Boucher, directora ejecutiva de Oxfam International. Aquí es interesante ver eso, porque pues imagínate lo siguiente: si tú tienes la posibilidad de repartir el dinero que tienen, o sea, Boucher, que es la que creó este tipo de cosas, comenta lo siguiente. Ella dice: hagamos una cosa, quitémosle el 99% del dinero a los más ricos y pasémoselo a los pobres. Si hacemos ese experimento social, te vas a dar cuenta que aún así los millonarios van a tener más dinero que los pobres, ya con dinero. O sea, es una cantidad exacerbada que tienen los ricos. O sea, no hablamos de algo que tú te lo puedas gastar en esta vida. Ellos literalmente, para gastarse su fortuna en esta vida, tendrían que gastar millonadas y millonadas al día, algo que no se puede hacer. Una persona, aunque quiera comer 15 veces al día una cantidad grande de alimentos, no lo puede hacer porque no es algo natural. Hasta incluso le puede traer consecuencias de la salud, lo que es la obesidad. Pero bueno, no me de someter en ese ámbito. A lo que yo me quiero, o sea, lo que yo quiero dar a entender aquí es que el dinero como tal tiene que salir de una parte, y esta parte, pues lastimosamente o no lastimosamente, tiene que venir de las élites. Ahora bien, aquí es cuando se colocan las cosas mucho más calientes, porque son cuando los conservadores y las personas que tienen esta mirada de beneficio para los más ricos pegan un grito en los cielos y dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué se te pasa, Santiago, en esa cabeza? ¿Qué fuiste a hacer allá? ¿Te fuiste a estudiar o fuiste a hacer pendejadas? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay un libro que se lo recomiendo mucho para todos los amantes de la economía como tal, que se llama El valor de las cosas, que está escrito por Mariana Mazzucato. Y ella escribe en ese libro que muchos de los millonarios que están en el momento son millonarios porque cogieron conocimiento de todas las personas, conocimiento público, y lo patentaron para volverlo privado, y de ahí vino su fortuna. Lo voy a colocar en términos sencillos. Imagínense lo siguiente: un desarrollo de una vacuna. Listo, pongamos una farmacéutica que sea nombre X, y esta farmacéutica está como tal creando una vacuna en contra de una enfermedad. Para crear esta vacuna se requiere de una investigación, pero aquí es lo interesante: la farmacéutica se da cuenta que esa información se encuentra gratis en una biblioteca pública, que es conocimiento público. Lo gracioso es que coge esa información, la desaparece toda, o sea, deja que nomás haya una copia para ella misma, se adueña de esa copia, el resto se destruyó totalmente y patenta esa información. Entonces, tú no puedes hacer otra vacuna porque ya no es información pública, ya es información privada que le pertenece a una persona. Así que eso ya no es como tal la creación de un valor, sino que es una extracción de un valor. Los términos que utiliza Mazzucato en su libro. Para ella, un creador de valor es una empresa, un ente económico que tiene la posibilidad de generar bienestar social. ¿Qué es bienestar social? Educación, salud, integridad física, emocional, etc. ¿Qué es un extractor de un valor? Extractor de valor es la empresa, sociedad, persona, ente que coge lo público y lo hace privado. Entonces, para los queridos neoliberales, la mayoría de ricos pues hay investigaciones que demuestran que tuvieron sí o sí el respaldo de lo público. Así que para mí no me parece justo que todo el mundo tenga que a veces chupar la pobreza porque los ricos no quieren dar cierta cantidad que ellos la tienen, sí, por su inteligencia, pero ante todo por factores públicos. ¿Ya? Porque nadie se autorrealiza él solo, sino que necesita el beneficio de alguien más. Y muchas veces a los ricos se les olvida eso y dicen: no, yo me beneficié literalmente porque soy súper inteligente para los negocios, cuando eso es totalmente falso. Así que en esta parte del documento coloqué los pros y los contras de como tal la renta universal, llegando a la conclusión de que si se requiere sacar plata de los ricos para pasársela a los pobres, ¿ya? Y que lastimosamente, y con esto concluyo esta segunda parte, el óptimo de Pareto, que es un concepto neoclásico que nos comenta que el beneficio o todos los proyectos sociales y políticos que se aplican a una sociedad tienen que estar destinados a beneficiar a todo el mundo y no a dañar la integridad o el recurso o lo que sea de una persona, son cosas que no se aplican en la vida real.
Lastimosamente, los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres. Y pues eso es algo que Marx lo lograba destacar de una manera muy radical en su libro. No me pienso meter a debates marxistas o neoclásicos o lo que sea. Lo único que digo es que hay una desigualdad social. Y el libro Multicapitalismo de José Costa, el cual es uno de los libros más increíbles que lo he leído. José Costa, doy un detalle de él. Él fue ministro de Hacienda de España y creo que fue catalogado el premio Nobel en el año 2003. Él logra demostrar que el capitalismo es un sistema muy fiable, pero que se requieren generar cambios fuertes, porque si no, vamos a terminar cayendo en un segundo feudalismo. Y para finalizar con este querido podcast y con este capítulo del día de hoy, les tengo que comentar una cosa. Pues el último término que utilicé en el podcast fue vamos al grano. ¿Y qué significa vamos al grano? Vamos al grano es, coméntanos, Santiago, la renta universal es algo fiable, es algo que se debería aplicar y tengo que ser totalmente franco, es algo que se debe aplicar para el mejoramiento de una sociedad. Y voy a colocar un caso súper sencillo que lo logro resumir en el escrito de una manera muy bonita, que es comparando dos situaciones. Entonces lo pienso leer de una manera, pues se podría decir textual, para que me logren entender y miremos cuál es la diferencia de tener una renta básica universal a de no tener nada. Y comienza así, dice, imagínate que eres una persona que sale del colegio, no tienes la posibilidad de estudiar en una universidad por falta de recursos, además estás buscando un trabajo para ayudar a tu familia, o sea que eres una persona normal. Dado que se encuentran en una situación económica negativa, pues tu familia está mal. Encuentras un empleo donde tienes que trabajar más o menos 11 horas al día, que es una cantidad exacerbada de tiempo, como un cajero. Pues la verdad, coloqué el tema de cajeros porque esas personas son súper fuertes. Trabajar 11 horas al día, estar parado viendo a personas que muchas veces te miran mal, es un trabajo que la verdad es de admirar. Ahora bien, comento lo siguiente. Además, no ganas lo suficiente para satisfacer todas las necesidades que tienes. Típico de las personas que trabajan en un sistema normal, de que dicen es que no me alcanza, es que simplemente no me alcanza. Pues eso suele pasar. Hay veces que trabajas como burro, pero pues no tienes la cantidad de dinero que requieres para al menos tener una coexistencia normal. Eso lo analizaremos en otro capítulo más, cuando comente más sobre las fallas de mercado. Ahora bien, sigo leyendo. Al final terminas optando por renunciar y te sumerges al campo de lo ilícito. En este caso le coloqué el narcotráfico. Al principio te va bien, pero después comienzas a tener problemas con bandas criminales. Tu vida termina a tus 27 años siendo apuñalado y descuartizado por una banda rival que deseaba controlar el mercado que tú tenías a cargo. Esa es una situación demasiado normal en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque pues hay personas que no tienen la posibilidad de comer y se sumergen a partes heavy, o sea, se sumergen a negocios que no deberían meterse y al final pues terminan en una vida complicada y terminan pues perdiendo la vida, literal. Finalmente dice esto, ahora bien, imagínate el anterior caso, pero en este contexto tienes un ingreso mensual de 200,000 pesos, los cuales entran gracias a un subsidio de renta universal patrocinado por tu gobierno. Consigues un trabajo donde únicamente tienes que trabajar 8 horas, o sea, tienes más tiempo para ti, más tiempo para autorrealizarte como persona. Al final ahorras lo suficiente y puedes iniciar con tu propio negocio, el cual tiene un éxito relativo y logras tener un movimiento positivo en la sociedad. ¿Qué es un movimiento positivo en la sociedad? Un movimiento positivo es lo que les comentaba, pasar de pobre a estrato medio y de medio a estrato pues rico. Y finaliza con esto. Logras tener un movimiento positivo en la sociedad, ayudas a tu familia y creas una fundación que genere educación pública para todo el mundo. Y coloco muy claramente ese término. Miras cómo las cosas cambian. Finalmente quiero concluir con esto. La verdad, el capitalismo financiero es un sistema que afecta a todo el mundo, pero si buscamos un sistema donde pues sí, sea capitalismo, pero entran otros factores al juego, como es el capital social, el capital intangible y el capital ecológico, siento que podemos generar un cambio.
Puse en contraposición estos dos ejemplos que son cosas muy, pues el segundo no tanto, el primero sí es muy común en la sociedad para que caigamos en cuenta en que necesitamos un cambio, y este cambio comienza contigo, ¿ya? Si tú te das cuenta de ese tipo de afectaciones en el mercado, no vas a estar como tal aferrado a ideas falsas. El propósito de este podcast es eso, llegarle a todo el mundo, a todas las personas, para que comprendan qué está sucediendo. Porque si no despertamos a tiempo, al final ya será demasiado tarde y no tendremos solución como tal. La única solución sería la anarquía, y pues si nosotros entramos en un sistema anárquico, se destruye todo el mundo y terminamos con nuestra propia existencia. Así que eso fue todo por el día de hoy. La verdad es muy bonito iniciar con ese proyecto. Si les gustó, les recomiendo que dejen su me gusta, que se suscriban y que compartan el contenido, porque esto es conocimiento público de todos y para todos. Y como dice un lema de la universidad pública, la recibimos pública y la entregamos pública. Muchísimas gracias.